Bienvenidos, soy Camilo Negra, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia CH Quinquirá. En esta exposición vamos a hablar un poco sobre la programación y algunos de los lenguajes más utilizados para llevarla a cabo. Vamos primero a definir qué es programar. Programar es implementar un algoritmo en un lenguaje específico para que sea interpretado y ejecutado por una máquina. A la hora de programar lo que necesitamos es poder transmitir a la máquina por medio de un lenguaje formal las instrucciones necesarias para que lleve a cabo la operación que deseamos que se resuelva. Para esto vamos a utilizar un algoritmo que es una secuencia finita, tiene un inicio, tiene un fin de instrucciones para resolver ese problema. Son instrucciones secuenciales que le van a decir a la máquina qué pasos debe hacer para llegar al objetivo. Vamos a hablar de algunos lenguajes de programación a través de la historia. Empezamos en la década del 50 y del 60 con la primera generación que sirvió o sentó las bases para que de allí se desprendieran algunos otros. Tenemos lenguajes como el Fortran en 1957, el Algol, el cual ayudó a derivar al lenguaje Pascal, por ejemplo, el lenguaje Lisp, el COBOL, que aún en la actualidad se usa para algunos software en específico, el lenguaje Simula y el lenguaje CPL. Ya en la década de 1970 podemos encontrar la segunda generación. Nace el lenguaje Pascal, el lenguaje C, el lenguaje Prolog, que es un lenguaje declarativo, no necesita una secuencia de instrucciones ordenadas, simplemente se le da el problema a resolver y por medio de la lógica y la inferencia realiza la operación. Eso es un lenguaje de tipo declarativo. Está el lenguaje Shim y el lenguaje SQL para completar esta década de 1970. En la década del 80 encontramos algunos lenguajes de programación que fueron una especie de combinación entre la primera y la segunda generación, para de allí nacer el C++, el MATLAB, el Eiffel, el Erlang y el Perl. Fueron algunos de los que nacieron en esta década. En la década de 1990 encontramos ya algunos lenguajes más conocidos como el Python, el Ruby, el Close, el lenguaje Java, muy conocido, el lenguaje orientado a objetos e imperativo. El Java sí necesita una secuencia para poder llevar a cabo la operación, un bloque secuencial dentro del código, el cual permite regresar a un bloque de código anterior. El JavaScript, que trabaja sobre más que todo la parte ya visual, la parte del cliente, el front-end del diseño, y el lenguaje C# nació en el año 2000. En la actualidad encontramos algunos como Groovy, encontramos algunos programas como Swift, que son ya más recientes, aproximadamente 3 a 4 años. Aquí vemos una pequeña tabla comparativa en donde encontramos algunas características de los principales lenguajes. Encontramos el lenguaje PHP, que ejecuta en servidor, no requiere definir variables. En las últimas versiones ya ofrece la programación orientada a objetos, pero para aplicaciones robustas, para aplicaciones grandes, aún es un poco débil. El lenguaje C, su gran fortaleza es crear software de sistema, es muy eficiente y relativamente rápido en comparación, orientado a sistemas operativos como Linux, pero una de sus debilidades es su sintaxis compleja. Encontramos el JavaScript, como lo habíamos mencionado antes, trabaja bajo la ejecución front-end. Esta ejecución se basa más hacia el lado del cliente, por esto es que se utiliza para sitios web, da un gran diseño, permite una gran interactividad y facilita el diseño de script. Java es multiplataforma, útil para aplicaciones de escritorio y su sintaxis permite que sea de fácil aprendizaje. El lenguaje C#, planeado para la plataforma .NET de Windows, por eso sus aplicativos son para este entorno, aplicaciones de escritorio, web y tipos móviles. Vamos a hablar un poco de las tendencias. En tendencias encontramos los full stack developers, que son desarrolladores integrales que se están buscando mucho en la actualidad, debido a que un full stack developer tiene que tener un manejo tanto de la parte del servidor o la parte back-end, la parte del código, de la estructura interna, como de la parte front-end, que es la parte que incluye requerimientos del cliente, diseño, interfase. Se busca desarrolladores que no cumplan solo una función, un solo aspecto, sino que tengan fortalezas en ambas. La mayoría de los desarrolladores o los programadores en gran cantidad tienen una tendencia a ser autodidactas. Ellos cada vez están prescindiendo más de los títulos universitarios y su manera autónoma de aprender les está dando las bases para poder
desarrollar de buena manera su trabajo. El auge de JavaScript y Python, como ya lo veníamos comentando, JavaScript por una facilidad, Python es un lenguaje joven pero es muy sencillo de aprender, así que estos dos lenguajes están al alza en cuanto a preferencias. El desarrollo en nube, tenemos el desarrollo de los entornos de desarrollo o los IDE que se encuentran alojados en la nube, lo que facilita mucho el trabajo y la cooperación entre distintos programadores debido a la facilidad de interacción. Y por último el Internet de las Cosas, que trata básicamente de mantener conectados objetos cotidianos a la red. Esto lo podemos encontrar por ejemplo con los smartwatch, los mismos relojes inteligentes, los lentes con acceso a internet como los que maneja por ejemplo la empresa Google. Son algunos ejemplos claros de lo que es el Internet de las Cosas, mantener los aparatos que usamos cotidianamente a la gran red de Internet. Buenas prácticas en la programación, vamos a tratar algunas de las prácticas que se consideran como buenas en la programación. Primero que todo se mantiene el mantenerlo simple. Mantenerlo simple lleva a que resolvamos el problema con un código que sea simple, nada complejo. Entre más sencillo es mucho mejor. Obviamente está conocer el lenguaje. Cualquier lenguaje que nosotros debemos utilizar, lo mínimo es aprendernos de buena manera la mayoría o la gran mayoría de su sintaxis para que nos permita hacer un uso correcto. Los comentarios son usados sobre todo para indicar o para describir la función de alguna línea o algún bloque de código que es muy necesario para nosotros mismos y para cuando se trabaja en un grupo grande de diseño, ya que esto nos va a ayudar a recordar o nos va a ayudar a informar qué clase de operación deseamos hacer con esa línea de código. Debe tener un orden establecido, esto va más para los grandes grupos de diseñadores. Quiere decir, o sea, hay que poner unos estándares y unas reglas en cuanto al uso de los espacios, de la escritura del código, cómo se van a manejar ciertas formas ya de sintaxis a la hora de escribir el código para que cualquiera que lo lea lo pueda entender. Declaraciones descriptivas. Esto se usa mucho en los lenguajes que requieren variables, que requieren una declaración constante. Estos lenguajes lo que van a permitir, estas descripciones, es que nosotros podamos, en el caso de llamar una variable, podamos darle un sentido de más valor, que alguien que lea nuestra variable sepa a qué se refiere. Y por último, la documentación. Esto va más a la hora de hacer los manuales de usuario, que sea algo claro, que cualquier persona pueda entender nuestro programa para manejarlo de buena forma. Y por último vamos a hablar del lenguaje C#. Es un lenguaje orientado a objetos, es de tipo imperativo, nació en el 2000 como forma para reemplazar al lenguaje Visual Basic de la plataforma .NET. Combina propiedades de lenguajes de C, C++ y Java, haciéndolo un lenguaje muy fuerte, juntando las propiedades de estos tres lenguajes anteriores. Bueno, con esto finalizamos. Agradezco mucho su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.